Japón. Para Nikolai, la primera hora después de surgir de una cueva casi tenía la calidad de la vida que él conocía durante un transporte místico. Durante esa hora breve, antes de que los objetos y las experiencias volviesen a colocarse en su lugar habitual, Nikolai se sentía casi unido con la dorada luz del sol y la fragante vegetación. Los 4 jóvenes se iban a las montañas todos los fines de semana libres y aunque su categoría de aficionados y su equipo sencillo les obligaba a limitar sus exploraciones subterráneas, modestas según los cánones internacionales de espeleología, siempre resultaba ser una prueba completa de su voluntad, resistencia y habilidad, seguida por noches de camaradería, charla, sake y chistes malos sumamente apreciados. Aunque más tarde Nikolai adquiriría una amplia reputación por su participación en expediciones importantes bajo tierra, esas salidas de aprendiz nunca fueron superadas en su aspecto puro por diversión y aventura. Cuando cumplió los 23 años, Nikolai tenía un estilo de vida que satisfacía la mayor parte de sus necesidades y le compensaba por la mayoría de sus pérdidas, excepto la del general Kishikawa. Para sustituir a los miembros de la casa de Otake-san, habían llenado su casa de Asakusa con gentes que adoptaron en cierto modo los papeles territoriales de miembros de la familia. Había perdido el amor de su adolescencia, en buena parte su amor infantil, pero satisfacía las necesidades de su cuerpo con las imaginativas e incorregibles hermanas Tanaka. Las disciplinas mentales y las delicias del Go, que en otra época le habían obsesionado, habían sido sustituidas por las delicias emocionales y físicas de la espeleología. En cierto modo singular y no muy sano, su entrenamiento en combate naked kill daba rienda suelta a los aspectos más corrosivos de su odio hacia aquellos que habían destruido su nación y su juventud, puesto que durante sus periodos de práctica fantaseaba sobre sus enemigos de ojos redondos con los cuales se sentía mucho mejor. La mayor parte de lo que había perdido era personal y orgánico. La mayor parte de sus sustitutos eran mecánicos y externos, pero la diferencia de calidad quedaba compensada en gran parte por sus retiros ocasionales en el descanso que daba a su alma la experiencia mística. La parte más opresiva de su vida eran las 40 horas semanales que pasaba en el sótano del edificio Sanshin, con su desagradable trabajo remunerado. La crianza y el entrenamiento le habían proporcionado recursos interiores para satisfacer sus necesidades sin disipar energías en un empleo lucrativo, tan vital para los hombres conformistas errabundos que tienen dificultades para llenar su tiempo y justificar su existencia sin trabajar. El placer, el estudio y la comodidad eran adecuados para él. No necesitaba la muleta del reconocimiento, la seguridad del poder, el narcótico de la diversión. Desgraciadamente, las circunstancias le habían obligado a ganarse la vida, y más irónico todavía, a ganársela entre los norteamericanos. Aunque los compañeros de trabajo de Nikolai formaban una mezcolanza de norteamericanos, británicos y australianos, dominaban los métodos, valores y objetivos norteamericanos, de modo que muy pronto Nikolai consideró a los británicos como norteamericanos incompetentes y a los australianos como norteamericanos en periodo de entrenamiento. El inglés era el idioma del centro donde trabajaba, pero el sentido de eufonía de Nikolai rechazaba la deglución blanda o gimoteo cascado del modo de hablar de los británicos de la clase alta,
y el martilleo metálico y sonido elástico de cuerda de arco del lenguaje norteamericano. Así que desarrolló un acento propio, que quedaba a medio camino entre los sonidos británicos y norteamericanos. El efecto de este artificio fue que sus asociados anglofónicos creyeran que la lengua nativa en el futuro de Nikolai era el inglés, pero de algún otro lugar. De vez en cuando, sus compañeros de trabajo procuraban incluir a Nikolai en sus planos de fiesta o excursión, sin que nunca pudiera sospechar que lo que para ellos suponía una condescendencia benevolente hacia el extranjero era considerado por Nikolai como un igualitarismo presuntuoso. Y no era tanto su enojosa suposición de igualdad lo que irritaba a Nikolai, sino sus confusiones culturales. Los norteamericanos parecían confundir el modo de vida con la cualidad de vida. Igualaban la oportunidad con la mediocridad institucionalizada, la valentía con la firmeza, el machismo con la virilidad, la libertad con el libertinaje, la verbosidad con la pronunciación, la diversión con el placer. En una palabra, todos los falsos conceptos comunes a aquellas personas que suponen que la justicia implica una igualdad para todos, en vez de igualdad para los iguales. En sus momentos de mayor benevolencia, consideraba a los norteamericanos como niños, enérgicos, curiosos, ingenuos, de buen corazón, niños muy malcriados, en cuyo aspecto notaba una diferencia mínima entre norteamericano y ruso. Ambos eran gentes de físico sano y vigoroso, ambos sobresalían en las cosas materiales, ambos confundían la belleza, ambos gallardeaban confiadamente en que su ideología era la mejor y definitiva, ambos eran infantiles y pendencieros, y ambos, en fin, terriblemente peligrosos porque sus juguetes eran armas cósmicas que amenazaban la existencia de la civilización. El peligro radicaba menos en su malicia que en su estupidez. Resultaba irónico considerar que la destrucción del mundo no sería obra de un Maquiavelo, sino de un Sancho Panza. Nunca se sintió a gusto al tener que depender de esa gente para su subsistencia, pero no le quedaba otra alternativa y se adaptaba a su irritación ignorándola. No fue hasta aquel marzo húmedo y tempestuoso de su segundo año cuando se vio forzado a aprender que cuando uno come con los lobos es cuestión discutible si uno es invitado o visitante. A pesar del tiempo desapacible, la resistencia eterna del espíritu japonés quedaba de manifiesto en la canción ligera y optimista Ringo no Uta, que se oía en toda la nación a media voz o canturreada por millares de personas rehaciéndose de la ruina emocional o física de la guerra. Habían pasado los crueles inviernos del hambre, habían quedado atrás las inundaciones y las cosechas miserables, y en el extranjero dominaba el sentimiento de que el mundo estaba recuperándose, incluso sufriendo los vientos húmedos de marzo. Los árboles comenzaban a mostrar un débil verdor, promesa de una temprana primavera, el fantasma de la abundancia. Cuando Nikolai llegó a su oficina aquella mañana, su humor era tan benevolente que incluso encontró un cómico encanto en el precioso oscurantismo militar del rótulo de su puerta. Con el pensamiento en otra parte, se dispuso a ordenar los mensajes de la máquina, mensajes interceptados de las fuerzas de ocupación soviética de Manchuria, comunicaciones rutinarias redactadas en un código sencillo.
No sintiendo ningún interés por los juegos políticos y militares de los rusos y norteamericanos, Nikolai solía traducir los mensajes sin fijarse en su contenido, del mismo modo que una buena mecanógrafa escribe sin leer. Fue por este motivo que había comenzado ya a dedicarse a otro problema, cuando el significado de lo que acababa de leer floreció en su mente. Cogió la hoja de papel de su cesta de salida y lo leyó de nuevo. Los rusos mandaban a Tokio en avión al general Kishikawa Takashi para ser juzgado como criminal de guerra de la clase A. Washington. Acompañados por Miss Swiven, los 4 hombres entraron en el ascensor y permanecieron en silencio mientras ella insertaba su tarjeta magnética en la ranura marcada, piso 16. El árabe, entrenado en terrorismo, cuyo nombre era Mr. Hammond, perdió el equilibrio, cuando al contrario de lo esperado, el ascensor descendió rápidamente a las entrañas del edificio. Cayó sobre Miss Swiven, que dio un chillido cuando el hombro del árabe golpeó el hombro de ella. Lo siento mucho, madame. Suponía la dirección del piso 16 sería ascendente. Debería ser así, matemáticamente hablando, pero... El ceño fruncido de su superior de la OPS controló su charla en falsete, de modo que concentró su atención en la estirada nuca de Miss Swiven. El hombre de la OPS, en código Mr. Hable, se sentía molesto por la voz indecisa y las maneras torpes de su colega árabe, perteneciendo a la tercera generación de una familia cuyos miembros habían estudiado todos en Oxford y participado ampliamente con los británicos de las ventajas culturales en la explotación de su gente. Mr. Hable despreciaba a este oportunista, hijo de un pastor de cabras, que probablemente había descubierto petróleo por casualidad al clavar en el suelo con demasiado empeño una estanquilla de la tienda. Estaba irritado, además, por haber tenido que suspender un asuntillo social íntimo para venir a colaborar en algún problema desconocido, consecuencia, sin duda alguna, de la incompetencia de su compatriota y de aquellos rufianes de la CIA. En verdad, si la llamada no hubiese llevado el signo de autoridad del presidente y de la organización madre, él lo hubiese ignorado, pues en el momento de ser interrumpido estaba disfrutando de una charla brillante y encantadora con un adorable joven cuyo padre era senador norteamericano. Reaccionando ante el frío desdén del hombre de la OPS, el delegado permaneció quieto en lo más profundo del ascensor, fingiendo estar preocupado por asuntos más importantes que aquel pequeño contratiempo. Darry Starr, por su parte, procuró mantener un aspecto de fría indiferencia, haciendo sonar las monedas en su bolsillo mientras silbaba entre dientes. El ascensor se detuvo y Miss Swiven insertó una segunda tarjeta magnética en la ranura para que las puertas se abrieran. El pastor de cabras aprovechó la oportunidad para darle una palmada en el trasero. Miss Swiven apartó el cuerpo y retrocedió. Vaya, pensó el palestino, una mujer modesta, probablemente virgen, tanto mejor. La virginidad es importante para los árabes, que temen la comparación con buenas razones para ello. Darryl Starr abiertamente y el delegado con más disimulo examinaron los alrededores, pues con anterioridad nunca habían sido admitidos en el piso 16 del edificio, pero Mr. Hable estrechó brevemente la mano de Diamond y exigió: ¿De qué se trata? No me gusta en absoluto que me llamen aquí
aquí sin más explicaciones, especialmente una noche que tenía otros planes. Le gustará menos todavía cuando me explique, repuso Diamond. Se volvió a sentar. Siéntese, quiero que se entere de la importancia del lío que organizaron en Roma. Starr se encogió de hombros con pretendida indiferencia y se dejó caer en la butaca moldeada de plástico blanco junto a la mesa de conferencias. En su cristal grabado el aguafuerte para proyección de datos del ordenador. El palestino estaba absorto admirando la vista que ofrecía la ventana. Mr. Hammond, dijo Diamond. La nariz del árabe tocó el cristal mientras contemplaba embelesado los dibujos de los faros de los automóviles que avanzaban lentamente junto al monumento a Washington, los mismos coches que siempre pasaban por la avenida precisamente a aquella misma hora cada noche. Mr. Hammond, repitió Diamond. ¿Qué? Oh, sí, siempre olvido este nombre en código que me han asignado. Qué humorada por mi parte. Siéntese, indicó Diamond con voz sorda. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Siéntese. Con una mueca de torpeza, el árabe se sentó junto a Starr ante la mesa, mientras que Diamond indicaba al representante de la OPS la cabecera de la mesa, sentándose él, a su vez, en su butaca giratoria de diseño ortopédico en la plataforma elevada. Dígame, Mr. Able, ¿qué sabe usted acerca de la desgraciada incursión de esta mañana en el aeropuerto de Roma Internacional? Casi nada. Yo no tengo por qué molestarme con los detalles técnicos. Mi preocupación es la estrategia económica. Sacudió de la impecable raya de sus pantalones una imaginaria mota de polvo. Diamond inclinó la cabeza bruscamente. Ninguno de nosotros debería tener que tratar de estos asuntos, pero la estupidez de su gente y la incompetencia de la mía nos obliga. Bueno, un momento, comenzó a decir el delegado. Nos obliga a intervenir en el asunto. Quiero presentarle una perspectiva de fondo, así que se dará perfecta cuenta. Miss Swiven, por favor, tome nota. Diamond alzó la mirada y miró fijamente al delegado de la CIA. ¿Por qué se agita de esa manera? Con los labios apretados y las aletas de la nariz dilatadas, el delegado respondió. A lo mejor es que estaba esperando que me ordenara sentarme como ha hecho con los demás. Muy bien, la mirada de Diamond era vacía y cansada. Siéntese. Con aire de haber obtenido una victoria diplomática, el delegado tomó asiento al lado de Starr. En ningún momento durante la conferencia, Diamond dedicó su tono ligeramente sarcástico y autoritario a Mr. Able, pues ambos habían trabajado juntos en muchos proyectos y problemas y se profesaban cierto respeto mutuo, basado no precisamente en la amistad, sino en cualidades compartidas de habilidad administrativa, análisis lúcido de los problemas y una eficiencia para tomar decisiones libre de los conceptos románticos de la ética. Su papel consistía en representar los poderes que tenía detrás, en todas las relaciones paralegales y extradiplomáticas entre las naciones árabes productoras de petróleo y la organización madre, cuyos intereses estaban ligados íntimamente, aunque jamás uno de ellos llegó a confiar en el otro más allá de los límites de su mutuo beneficio. Las naciones representadas por Mr. Able eran poderosas en la palestra internacional, más allá de los dones y la capacidad limitada de su gente. El mundo industrializado había permitido descuidadamente llegar a tener que depender del petróleo árabe para supervivencia, aunque sabían que el suministro tendría un fin y era, en efecto, muy limitado. Pero las naciones primitivas, sabiendo que el mundo tecnológico los mimaba únicamente porque ellos poseían ese petróleo tan necesario,
tenía el propósito de convertir ese petróleo y el poder político concomitante en fuentes más durables de riqueza antes de haber extraído del subsuelo ese jugo pernicioso, a cuyo efecto estaban comprando decididamente tierras en todo el mundo y apoderándose de compañías, infiltrándose en los sistemas bancarios y ejerciendo el control financiero sobre figuras políticas en todo el occidente industrializado. Disfrutaban de ciertas ventajas para sus proyectos. En primer lugar, podían maniobrar rápidamente porque no tenían el obstáculo de los viscosos sistemas políticos de la democracia. En segundo lugar, los políticos occidentales son corruptos y egoístas. Y en tercer lugar, la gran masa de occidentales son avariciosos, holgazanes y desprovistos del menor sentido histórico. Están condicionados a vivir al borde de la catástrofe a causa de la era atómica y por tanto preocupados únicamente por la vida fácil y la prosperidad durante su propio tiempo de vida. El grupo de corporaciones de energía que formaban la organización madre hubieran podido destruir en cualquier momento deseado la opresión chantajista de las naciones árabes. El petróleo bruto no tenía valor hasta ser convertido en un contaminante provechoso y únicamente ellos controlaban la distribución y almacenamiento. Pero el objetivo a largo plazo de la organización madre era utilizar el arma de la inevitable escasez de petróleo para apoderarse del control de todas las fuentes de energía carboníferas, atómica, solar y geotérmica. Como ejemplo de su relación simbiótica, OPS favorecía a la organización madre restringiendo los suministros cuando la organización quería construir oleoductos sobre la frágil tundra o bloquear una inversión gubernamental de importancia en la investigación de la energía solar o aérea, o crear restricciones en el gas natural cuando presionaban la desaparición de los controles de precio. A cambio, la organización madre servía a las naciones de la OPS de muchas maneras, no siendo la menor la presión política durante el embargo del petróleo para impedir que las naciones occidentales dieran el paso decisivo de ocupar territorios y liberar el petróleo para el beneficio común. Llevar a cabo esta tarea requirió una sutilidad retórica mucho mayor de lo que los árabes creían, puesto que, al mismo tiempo, la organización madre estaba preparando unos vastos programas de propaganda para hacer creer a las masas que ella, la organización, trabajaba para independizar Norteamérica de las importaciones de petróleo extranjero, utilizando los accionistas más importantes, que eran también figuras famosas del mundo del espectáculo, para que consiguieran la ayuda popular para su exploración de petróleo fósil, su amenaza contra la humanidad con los residuos atómicos y su contaminación de los mares con las perforaciones dentro del mar y el manejo descuidado de los petróleos. Tanto la organización madre como los poderes de la OPS estaban pasando por un delicado periodo de transición, la primera tratando de convertir su monopolio de petróleo en una hegemonía sobre todas las fuentes de energía, para que su poder y sus beneficios no se desvanecieran con el agotamiento de los suministros mundiales de petróleo, y los otros, luchando por transformar su riqueza petrolífera en riqueza industrial y posesiones territoriales en todo el mundo occidental, para facilitar su paso por este periodo difícil y vulnerable. Mr. Able y Mr. Diamond habían recibido autoridad ilimitada para tratar con tres de los obstáculos más amenazadores para su éxito: los viciosos esfuerzos de la OLP utilizando su valor conflictivo para ganar una parte de los beneficios árabes,
la interferencia torpe e insensata de la CIA y su órgano sensorial, la NSA, y la tenacidad e insistencia egoísta de Israel para sobrevivir. En resumen, el papel de Mr. Diamond consistía en controlar la CIA y, a través del poder internacional de la organización madre, las acciones de los estados occidentales, mientras que Mr. Able tenía asignada la tarea de mantener en línea a los estados árabes individuales, cosa que le resultaba especialmente difícil, por cuanto estos poderes son una mezcolanza extraña de dictaduras medievales y caóticos socialismos militares. Mantener la OLP en línea era su mayor problema. Ambos, la OPS y la organización madre, estaban de acuerdo en que los palestinos eran una pesadilla totalmente desproporcionada a su significado, pero los caprichos de la historia han hecho de su pequeña causa y de ellos mismos un punto de partida para las naciones árabes divergentes. Todos se hubieran liberado alegremente de su estupidez y su malignidad, pero, por desgracia, esas enfermedades, aunque contagiosas, no son fatales. Sin embargo, Mr. Able hacía todo lo posible para mantenerlos al margen e impotentes, habiendo agotado recientemente mucha de su fuerza al crear el desastre de Lebanon. Pero no pudo impedir a los terroristas palestinos el ataque en las Olimpiadas de Múnich, que echó a perder años de propaganda antijudía, que había estado floreciendo sobre la base de un antisemitismo latente, enlodó el occidente. Mr. Able había hecho lo que pudo, alertó a Mr. Diamond de lo que iba a suceder, y Diamond envió la información al gobierno de Alemania Federal, suponiendo que podrían controlar la situación. En vez de eso, los alemanes quedaron al margen y permitieron que el ataque se produjera, dado que la protección de los judíos nunca ha sido un tema dominante en la conciencia alemana.